Bienvenidos al podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar y hoy me atoré un poquito en el intro. Hay una disculpa para todos. Hoy nos acompaña Daniel Landa. Él es un juarense papá que hoy nos quiso venir a platicar un poquito de... Ay, se me fue el tema, me puse nervioso. ¿Del autismo? El autismo. Oye, bienvenido. Muchas gracias. Oye, gracias por haber aceptado la invitación. Sobre todas las cosas que importantes ahorita este tema que se ha vuelto muy relevante, ¿verdad? Es súper importantísimo porque pienso que aquí en la ciudad, y no nomás en la ciudad, yo creo que pues en todo En todo el mundo. Chihuahua, México, todo el mundo, no hay una formación inicial para los niños sobre este tema, que es muy importante. Sí, es que viene apenas a anunciándose, viene de ahí arrastrándose y viene, pues ya ahora casi descubriéndose para todos, ¿no? Oye, ¿cómo nace este interés del autismo, de hablar del autismo en tu vida? Pues antes que nada, pues es porque hace exactamente 8 años que tuve a mi niña, ¿verdad? Va pasando el tiempo y por mi papá, que fue el que se dio cuenta que mi hija pues era un poquito diferente a los demás niños, por así decirlo. Entonces, como es la única hija que yo tengo, no tenía yo como otro hijo para decir, no, eso que hace ella es normal, eso que ella hace es algo que todos los niños hacen. Yo tenía como un referente, pero como ella tiene experiencia, él me dijo, ¿sabes qué? Creo que tu hija hace cosas que los otros niños no hacen, o que tú no hacías, o que no es normal, entre comillas, que lo hagan. Entonces, por referencia de él, y pues quiero agradecerle a él, que él fue el como que nos hizo como abrir los ojos de lo que estaba pasando. Ok, primero, antes que nada, ¿cómo llega tu hija a tu vida? O sea, Bueno, ¿todo pues mal? sí, pues de hecho no, de hecho en mi relación pasada con la mamá de ella, el parto de ella fue de alto riesgo, por así decirlo. Se le subió mucho la presión, Reclancia. preeclampsia. No, de hecho lo de ella fue eclampsia, que es ya lo que sí, que es, o sea, primero la preeclampsia y luego ya la eclampsia, que es un poquito más fuerte. Ya es cuando llegas al punto en que la persona convulsiona, eh, los niños dejan de recibir oxígeno y es un poquito más peligroso. Entonces ella nació por cesárea porque no había posibilidad de que fuera parto natural por la urgencia que era de que ya saliera del vientre de su mamá. Así es como llegó ella a mi vida. Wow, wow. Oye, ¿y cuáles son esas señales con las que te diste cuenta? Pues mira, la primera es que, bueno, yo hablo por mi hija, ¿verdad? Porque hay que aclarar que no todos los niños tienen los mismos síntomas o las mismas características, por así decirlo. Y ni siquiera en el mismo aspecto. Exactamente, tal cual. Entonces, mi hija fue algo que nos dimos cuenta de que, por ejemplo, ella no hacía contacto visual así con las personas. Por ejemplo, si yo le hablaba a ella por su nombre, si tú le hablas a cualquier niño, cualquier persona por su nombre, hola, ¿cómo estás? Y hola. Así rápido, ¿no? Y sabe que soy, o sea, sabe que son ellos y voltean. Y ella yo le decía, oye, Fernanda esto, Fernanda, y no me hacía caso. Inclusive yo pensaba que tenía como algún problema como de, o sea, de audición, pero nada. Y luego, por ejemplo, ella no demostraba como sus emociones. En una ocasión cuando lo vi como más como marcado ese aspecto, fue que pasamos por una cuadra y habían muchos perros y los perros estaban ladre, ladre, ladre. Y yo vi a los demás niños que se asustaban, ¿no? Y no sé, se hacían así o brincaban, etcétera. Y ella no mostraba así como que le diera miedo, o como si no supiera que los perros estaban ahí. Entonces, fueron así como varias como características, te digo, por medio de mi papá también que me dijo, que fue que decidimos pues hacer algo, ¿verdad? Para saber qué es lo que estaba pasando, porque nosotros no, realmente no teníamos idea qué era lo que estaba pasando en sí en ese momento. Oye, ¿y cómo llegas al diagnóstico de que tiene autismo? Autismo. Ok, mira, esto es muy importante porque yo creo que todas las personas que estén pasando por esto mismo que yo pasé y que estoy pasando ahorita, actualmente tienen que saber cómo se puede identificar y qué es lo primero que tienen que hacer. Sí, también
aclarando que yo no soy doctor, yo no soy médico, yo nomás soy alguien que está compartiendo de su experiencia en este tema. Ujú. Lo primero que tienes que hacer es ver las características estas que ya te mencioné de tu hijo, ¿verdad? Lo primero sería el contacto visual con las personas, que no demuestran a lo mejor alguna emoción, algún interés en algún juguete, en alguna actividad que es para niños, no le toman ellos la misma importancia o el mismo interés que los demás niños. Otra sería es que los niños empiezan a caminar de puntitas. Esa es como la manera en que ellos caminan. Giran a veces también como sobre su propio eje, por así decirlo, y no se marean. Son así como ciertas como características que ya son muy notables. Después de eso, lo que yo hice fue llevar a mi hija con su pediatra de cabecera y explicarle a él qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque al principio mi hija toleraba todos los alimentos y después como desde los 3 años, 3 años y medio, cuando nos dimos cuenta, ya no me aceptaba la mayoría de los alimentos que ella estaba acostumbrada a consumir. Entonces ya le dijimos a él lo que estaba pasando, las características, ¿no? Que presentaba mi hija, que esto y que lo otro. Y ya fue cuando él me dijo, ¿saben qué? Esto ya lo veo yo como un problema neurológico. Yo no puedo darle esta ahorita como algo, como que sea un hecho, porque yo no soy experto en el tema, pero puedo como que guiarlos con alguien que les va a decir si es eso o no es. Entonces, él mismo nos guió con un neurólogo pediatra, que también cabe mencionar que aquí en Juárez son muy pocos. Es la desventaja que tenemos aquí en Juárez, que no hay tanto como personal capacitado para atender ese tipo de niños. Okay. Entonces, el neurólogo pediatra fue el que nos dio el diagnóstico de mi hija, le hizo unas pruebas, le hicieron un electroencefalograma, que es un estudio que se hace en el cerebro de los niños o personas de cualquier edad para ver cómo está su actividad neuronal. Uy, perdón. Y así es como tú te puedes dar cuenta cómo está funcionando el cerebro de las personas. Oye, algo que es bien importante mencionar, ¿cómo son los costos? ¿Cuántos estudios fueron y cuántos fueron aproximadamente Ok. fueron los costos? Bueno, otra vez aclarando que yo estoy hablando mm, desde mi forma, o sea, desde como a mí me pasó, no quiere decir que todos los doctores cobren lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la cita con el neurólogo, la consulta me costó 1,200, 1,300 aproximadamente, una cita como de 40 minutos. El electroencefalograma cuesta como 3,200, 3,500 si lo haces por fuera. No tengo yo así conocimiento si, por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE eso te lo pueden hacer gratis, que ojalá que sí se pueda, ¿verdad? Pero a mí, como lo hice por fuera, ese fue el costo. Ya dependiendo de lo que el neurólogo pediatra te diga, si necesita vitamina, medicamento, etcétera, varía también mucho. Por ejemplo, un medicamento ronda entre los 700 y 1,500 pesos, Okay. dependiendo de lo que te diga él. Ujú. Oye, ¿y cómo cambia tu vida cuando ya llega al estudio y pues no sé si te confirma, pero pues ya sí, te tienen autismo? Mira, pues es algo fuerte en el sentido de que uno, cuando sabe que va a tener un hijo, tú te haces como una idea de que, ok, si mi hijo, mi hija o mi hijo, lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estaría que era niña. Dije, yo quiero que mi hija vaya a clases de ballet y luego vaya a clases de voleibol y quiero que tome clases de canto, etcétera, porque eso es lo que uno espera. Que pasa, ¿no? O sea, que esa es como la vida ideal que uno quiere para sus hijos. Que hagan lo mismo que los demás niños hacen. En el momento de que tú te enteras que tu hija está un poco limitada de sus capacidades para poder hacer este tipo de cosas, cambia todo tu panorama, cambia tu forma de, o sea, de pensar, de decir, bueno, si mi hija no está apta en este momento para hacer eso, ¿qué puedo hacer ahorita? Entonces cambió de una manera muy grande porque los planes que ya tenía yo contemplados para ella, pues cambiaron al 100%. O sea, no fue así como se supone que yo quería que fuera una vida para ella.
Entonces hay que adaptarte a las actividades y a la condición de ella. Híjole, oye, qué fuerte, porque obviamente tú tienes sueños y uno como padre siempre piensa, a lo mejor ya después se va a casar, va a tener sus hijos, va a tener sus hijos y ahí. Hay algo muy importante que sí me gustaría como recalcarlo para las personas que nos estén viendo y que a lo mejor estén en mi lugar o que crean que puedan tener un hijo así con autismo, con Down, con Asperger, con TDA, con cualquier condición. No se resignen en decir la vida de mi hijo ya no va a ser buena, la vida de mi hijo ya no va a ser funcionable. Todo se puede. Todo se puede. Obviamente Es un poquito más complicado. es complicado, hay que echarle muchas ganas, hay que tener mucha fe en dado caso de que, pues de que tú creas en algo, ¿verdad? O sea, pero más que nada, hay que estar conscientes de que va a ser el doble de trabajo, pero tu hijo puede tener una vida digna siempre y cuando tú pongas los medios y hagas todo para que tu hijo tenga una vida digna. Vida digna me refiero que vaya a una escuela como todos los demás niños, que juegue en los parques como los demás niños, que haga actividades como los demás niños, que vaya al cine, que vaya a las albercas, que vaya a las fiestas infantiles. Todo eso ellos lo pueden hacer, pero tú acomodándote a sus necesidades. Ok. Oye, híjole, ya tienes el diagnóstico y pues ya pasa eso, ¿no? Oye, ¿cómo cambia pues ahora sí que la vida de tu hija? Porque pues hasta que no te das cuenta de que ya tiene eso, pues ya no empiezas a atender, ya empiezas a comprender más bien de cuáles son sus necesidades. Claro, claro. Entonces, ¿cómo es la interacción con tu hija ya cuando te dan este diagnóstico? Ok. Pues mira, lo primero que uno como padre o tutor o cuidador, como lo quieras ver, de alguien con una condición, es que tienes que tú aprender a hablar su lenguaje, ¿sí? Eso es lo primero que tienes que hacer. Por ejemplo, mi hija ahorita tiene 8 años y ella todavía no habla. Dice algunas palabras, a veces me contesta preguntas que le hago, por ejemplo, con un sí, con un no, o que quiere algo, agua, comida, etcétera, pero es muy limitado. Pero ellos aprenden a decirte cómo quieren las cosas. Entonces uno tiene que aprender cómo a identificar ese tipo como de acciones que los niños hacen para saber qué es lo que quieren realmente. O sea, lo primerito que tienes que hacer es aprender a identificar las necesidades de tu hijo mediante la forma en que ellos te lo representan. Un ejemplo, por ejemplo, si mi hija quiere agua, ella me da el vaso que le gusta a ella para tomar agua y ya sé yo que tiene sed. Por ejemplo, si me lleva a la cena de la cocina y me señala arriba de la cena, ya sé yo que ella tiene hambre y que quiere algo a lo mejor que está ahí en la cena. Por ejemplo, también si va y se sienta a la mesa, en la silla donde regularmente le gusta ya sentarse, ya sé yo que ella quiere que le sirva algo de comer. Son así como este tipo de cosas que con el tiempo vas aprendiendo, pero al principio es muy difícil, porque como no hablan, no sabes exactamente como qué es lo que en ese momento ellos quieren o necesitan. Lo más difícil es cuando están enfermos, que no sabes, por ejemplo, si les duele la garganta, si les duele la cabeza, si les duele a lo mejor una parte del cuerpo, pues tienes que buscar la manera de cómo saber qué es lo que tiene, ¿verdad? Para a lo mejor, para curar rápido esa enfermedad que tenga en ese momento, pero sí tienes que saber identificar como la forma en que ellos te hablan. Eso es lo primordial. Ok, va. Eh, ¿Qué es lo más difícil, la carga financiera o la carga emocional? No, la carga, bueno, Es que también tienes que lidiar con tus emociones porque es decir, un punto, se sabe, ¿no? Que es, no, por lo regular estamos acostumbrados al lenguaje común, ¿no? Claro. Oye, te estás pasando de lanza, oye, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Sí, yo recibo una respuesta, ¿no? Y aquí es completamente distinto. Exactamente. Entonces, por más que quieras, por más que seas su papá y por más paciencia que tengas, debes ser cansado, ¿no? Pues mira, hablando de la carga financiera, claro que es difícil, porque como te digo, hay niños que necesitan terapia, hay veces un día a la semana, 2 veces, 3, dependiendo de lo que tu
doctor diga, ¿verdad? No todos los niños, repito, son iguales. Pero yo siento que la carga emocional es más fuerte que la carga financiera, porque a lo mejor la carga financiera dices, bueno, si no completo con lo que tengo ahorita, a lo mejor y hago algo extra, ¿no? Bueno, no se me ocurre ahorita así, o sea, como un ejemplo así como rápido, pero a lo mejor voy a limpiar patios, por ejemplo, ¿no? Para poder completar lo que le falta a mi hijo, más lo que ya me gané en mi otro trabajo, pues ya completo y ya como que te liberas de eso. Pero la carga emocional de estar pensando todos los días qué va a hacer de mi hijo si yo no estoy, cómo le va a hacer mi hijo para hacer esto, cómo le estará yendo a mi hijo en la escuela si yo no estoy, cómo lo tratan. Habrá niños que se burlan de él, habrá niños que lo lastimen. Entonces, la carga emocional yo creo es lo más difícil y lo más fuerte. O sea, si tienen oportunidad a lo mejor de tomar terapia psicológica o yoga o algo que te pueda como liberar, perdón, hay que hacerlo. Porque la verdad sí te ayuda muchísimo. Mucho, mucho ayuda. ¿Y cómo mezclas lo del trabajo y la responsabilidad de tu hija? Pues mira, yo creo que para todo hay solución. Sí, yo creo que todo tiene solución, menos la muerte. Entonces, cuando uno realmente quiere ser buen padre, sí, cuando uno quiere ser buen padre y cuando realmente le importan sus hijos, busca la manera. Yo creo que para un papá presente y responsable nunca va a haber un no puedo o no se puede o no sé cómo hacerle. Siempre va a haber alguna manera para poder salir de ese problema, situación, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago? Pues yo me apoyo mucho de mi familia, de mi mamá, de mi papá, que quiero ahorita aquí públicamente agradecerles a ellos porque sin ellos yo creo que no sería posible lo que está pasando con mi hija de que yo pueda trabajar, que vaya a sus terapias, que me ayuden a cuidarla cuando yo no puedo. Entonces, quiero decirles que muchas gracias, que los amo y que sin ellos no sería posible esto. Wow, 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 wow. ¿Cómo está este tema de la frontera? O sea, ¿cómo está tanto instituciones que te apoyen? Pues ahorita desconocemos si el Seguro Social te apoya con los estudios y todo ese rollo, ¿verdad? Pero hay instituciones que apoyan aquí sé que cada cierto día del año la X se pinta azul. Ah, claro, claro, sí. Pero de fuera de ahí ya estamos conscientes, pero ahora ¿dónde vamos? ¿De dónde? Ok, mira, podemos como empezar como si no tuviéramos nada de información desde cero. Lo primero, como te comentaba, que hay que hacer es tener el diagnóstico de tu hijo, ¿verdad? Y ese diagnóstico tiene que ser emitido ya sea por el IMSS, por el ISSSTE o por un doctor particular o por cualquier centro de salud. Después de eso, por ejemplo, aquí en Juárez hay una asociación que mi hija estuvo ahí que se llama Villa Integra. Sí, Villa Integra, si tu hijo todavía no puede ir a una escuela regular, por así decirlo, puedes acercarte a Villa Integra y ellos te van guiando. Por ejemplo, ahí dan terapias de comunicación, sensorial, actividades diversas que les pueden servir a ellos. Entonces yo creo que el primer acercamiento podría ser ahí en Villa Integra. Ok, Sí, pues si todavía tu hijo no puede estar en una escuela regular, pero quieres que, por ejemplo, se vaya como integrando a la sociedad, Villa Integra es una muy buena opción. Después, si tú ves que tu hijo va avanzando, la otra opción que yo les puedo dar es que sus hijos entren a un CAMP, que es un centro de atención múltiple, donde hay maestros especializados para ese tipo de casos, por así decirlo, y que ellos saben las actividades, saben cómo cuidar a los niños, cómo hablarles. Entonces, como te digo, de que se puede, se puede. Nada más es que hay que saber, o sea, cómo va este recorrido, por así decirlo, porque, pues, obviamente si no sabes nada, es normal que te asustes de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, no. O sea, primero lo primero, saber si es autista o no, si es con Down, si es con la, ajá, todo eso. con lo que tenga el niño. Y ahora ya buscar a dónde puede ir. Déficit de atención. Exactamente. Existen muchas cosas. Oye, ¿cómo es la interacción ahora de tu hija con la sociedad? O sea, ¿cómo ves? Supongo que la llevas a pasear Claro, rollo, ¿no? Mira, eso que tú me acabas de decir es importantísimo y me gustaría que todas las personas
lo tengan muy presente. Lo peor que tú puedes hacer es tener a tu hijo encerrado como en una burbuja. Sí, porque no lo vas a dejar que conozca el mundo real. ¿Sí? Lo primero que tú tienes que hacer, bueno, es yo, otra vez te digo, yo lo digo en mi experiencia, yo, mediante Vía Integra, mi hija aprendió a convivir con las personas. Sí, aprendió, perdón, a convivir con los niños, aprendió a sentir, perdón, aprendió a tener un sentido de permanencia en un lugar. Después de eso, lo que yo recomiendo que hagan es que lleven a sus hijos a una plaza, con su familia, a los parques, para que ellos sepan que estar en el mundo real es algo normal. Porque si tú los tienes encerrados en una burbuja, en el momento que tengas una urgencia o algo que tienen que salir, ellos van a pensar que eso es malo o que no pueden estar ahí. Y cuando ya crezcan, que lleguen a una edad que a lo mejor tengan que valerse por sí mismos, no lo van a poder hacer. Entonces, mientras más temprana edad ellos aprendan a convivir con las personas y a conocer el mundo real, es muchísimo mejor para ellos. Oye, ¿cómo está la expectativa de vida de los que tienen esta condición, ma? Es que ay, pues es que la verdad es complicadísimo, es difícil, Complicado. y en un punto no vas a estar, ¿no? Híjole, eso sí es muy fuerte. Esto es fuertísimo, fuertísimo. Pero yo creo que hay que ver las cosas como son. Así como son. Pues mira, una expectativa de vida para un niño que siempre va a necesitar de su familia, de su papá, de su mamá, pues es así. Así como te lo acabo de decir, es así. Si tú tienes la fortuna de que tu hijo aprenda un oficio, una actividad que al menos pueda como que darle algún sustento y que sea funcional en la sociedad, pues ya no tienes de nada de qué preocuparte, ¿va? Porque a lo mejor no va a ser millonario, pero va a tener lo necesario para poder ser funcional, o sea, como te lo digo, ¿sí? Que pueda comprarse su comida, pagar sus cuentas, tener una vida normal, entre comillas. Cuando realmente tu hijo no tiene la capacidad, pues lo que yo opino es que sea cuidado pues por la familia, o sea, con quien tú más le tengas confianza, ya sea hermanos, primos, abuelos, mamá, papá, quien sea de tu familia que tú creas que te pueda ayudar. Esa es la mejor manera para ellos, ¿verdad? Para que nunca estén solos y siempre tengan así alguien que los pueda pues dar de alimento, escuela, ropa, casa, etcétera. Híjole, qué difícil, sí, ¿verdad? Pero pues es algo que se tiene que... Claro, claro. Y como, ay, perdón, o sea, realmente no sabemos, o sea, lo que nos depara en el futuro, porque a lo mejor y ahorita yo, o sea, yo te digo esto, pero quién sabe a lo mejor y yo espero que sí, ¿verdad? Que mi hija vaya a poder ser alguien como funcional y que ya no dependa de mí al 100%. Pero te digo, es algo que en el momento no lo podemos, yo, o sea, no te lo puedo como decir, no, sí, va a pasar con mi hija esto y esto y esto, porque no estoy 100% seguro de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, pues, todo depende de la vida, cómo, pues cómo gire, ¿no? Y lo que le ponga a la vida, así es, ¿no? Oye, cambiando un poquito de tema. Normalmente se piensa, o bueno, hay unas ahí teorías de conspiración, donde se piensa que mucho de esto, porque es como una ola, o sea, vienen muchos niños con este problema. Sí, raza gente, neta, observen a sus hijos, normalícenlos porque por allá están bastantitos, ¿no? Me gustaría también aclarar algo antes. Esto es más como dirigido a las personas obvios, a que no tienen como esta situación y que no tienen a un familiar con esta condición, o puede tomarlo quien sea, ¿verdad? Esto no es una enfermedad. Sí, esto no tiene cura. Si tu hijo nace con autismo, con Down, con Asperger, con TDA, con cualquier condición, es algo que va a estar toda la vida con eso. Porque tenemos como la creencia de que es que son niños que están malitos, son niños que están enfermitos, y no. O sea, eso no es una enfermedad, no es como que una gripa así que le tomas un medicamento y se te quita, no. Oye, es que básicamente ahí está la respuesta de de lo que te iba a preguntar. Ok. Que, ¿cómo está ahorita? ¿Cómo lo percibes tú con esto de la teoría de que son las vacunas las responsables de estas situaciones? Ok.
Pues mira, yo estoy a favor de que les pongas vacunas a tus hijos, ¿verdad? Porque las vacunas, o sea, pueden ayudarlos a salvarse de muchas enfermedades, ya sea chicos o grandes. Yo creo que son muy útiles y son muy necesarias para toda la sociedad. Realmente yo no tengo la información como verídica de decir, no, es que por las vacunas es que a los niños les pasa esto. A mí me gustaría como dejarlo como libre para las personas al pensar lo que ellos quieran pensar sobre ese tema. Yo en lo personal, yo soy a favor de las vacunas y no tengo la información de decir, no, es que si tú le pones a tu hijo tal vacuna, va a ser autista o va a ser Down. Yo no tengo ahorita la certeza de que sea así. Entonces, en ese caso, pues lo que te pudiera decir es que tú hagas lo que sea más conveniente para ti, para tu hijo, y pues que no lo tomes así como algo que tiene que ser así a fuerzas nada más porque hay rumores, ¿va? Porque está la teoría. Exactamente. Y toda gente. Exactamente. Yo creo que es como todo, pero yo lo dejo como a libertad de las personas que ellos decidan si le quieren poner a sus hijos vacunas o no. Oye, ya para terminar este podcast que ha estado bastante bueno, ¿qué le dirías a tu hija? ¿Qué le diría yo a mi hija? Mm, pues antes que nada me gustaría decirle a Fernanda, que se llama mi hija, que tu papá hace esto porque te ama, porque quiere que todas las personas que estén a tu alrededor, ya sean familiares, amigos, compañeros de escuela, vecinos, etcétera, sepan que tú eres una niña como todos los niños. Sí, que tú también sientes, que tú también tienes derecho a tener una vida digna y que tu papá hace esto de informar por el amor que hay hacia ti. Quiero que sepas que te amo, que eres lo mejor que tengo en la vida y que yo nunca voy a descansar hasta que tú no tengas una vida plena y que todo esto que estoy haciendo es por ti y para las personas que son como tú. Sí, nunca te dejes caer, nunca te dejes llevar por los comentarios de los demás y que sepas que te amo y que tu papá siempre te va a amar toda su vida. Con eso cerramos este podcast. Este fue el podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompañó Daniel Landa. Muchas gracias. Hasta luego.